La semana pasada estuvimos hablando acerca de la necesidad de tener comunión con Dios, de tener una relación real, íntima y personal con Dios para poder obtener revelación de lo que Dios quiere hablarnos, de lo que Dios quiere revelarse a nosotros. Pero también había otro requisito que solamente lo cité, y es la obediencia a la voluntad de Dios. También la semana pasada estuvimos hablando de las diferentes maneras en que Dios se revela hoy en día a las personas. Y aunque no era un listado de formas en las que Dios se revela excluyentes, porque Dios es soberano para revelarse como quiere, pero sí son las pautas generales en las que Dios se ha revelado en el pasado y se sigue revelando hoy en día. Así que en este día yo quiero profundizar un poco en lo que vimos la semana pasada, aclarando algunas cosas, y después tocaré el tema del último punto que no vimos para nada, que era el de la obediencia a Dios. Estuvimos hablando la semana pasada de la necesidad de tener una experiencia real con el Espíritu Santo, que no es suficiente la experiencia que tuvimos el día en que nos convertimos. Vimos como el Señor Jesús advirtió y dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros y estaría en nosotros. En el momento de la conversión, el Espíritu viene a morar con nosotros para guiarnos al arrepentimiento, para guiarnos a la verdad, para protegernos, para ayudarnos en nuestras necesidades. Pero hay otra experiencia más íntima, más intensa, que es cuando el Espíritu Santo pasa de estar con nosotros a estar en nosotros y nos llena. Pero en esta mañana quiero deciros que tampoco debemos de conformarnos con la experiencia que pudimos tener el día en que fuimos bautizados con el Espíritu Santo, en el que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Porque muchas veces ya entramos en la rutina de que, fuimos bautizados con el Espíritu Santo, hablamos en lenguas y ya está. Pero yo quiero que leamos en esta mañana lo que el apóstol Pablo le escribió a los cristianos de Éfeso en su carta a los Efesios, capítulo 5 y versículo 18. Efesios. Pablo dice en la carta a los Efesios capítulo 5 y versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias por tu Espíritu Santo que nos llena, tu Espíritu Santo que nos ayuda a tener una relación íntima y personal contigo, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que en esta mañana tú tomes control de mis pensamientos, que tomes control de todo mi ser, Señor, que tú me ayudes a ser sensible a la voz de tu Espíritu para que yo solo hable aquello que tú quieres decir a tu iglesia, Señor. Y pon en cada uno de nosotros un corazón atento a tu voz, Señor. Padre, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener hambre y sed de ti. Ayúdanos a buscar tu rostro por encima de todas las cosas, Señor. Padre, por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar todo aquello que tiene que ver con el principado de tinieblas que quiere distraernos, que quiere impedir que nuestra mente pueda recibir tu palabra, pueda ser alumbrada por la luz de tu palabra. Yo reprendo toda obra perversa de las tinieblas en el nombre de Jesús y declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu. Y te pido, Espíritu Santo, que tú vivifiques tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. A pesar de que el traductor de la Biblia usa el modo imperativo cuando Pablo escribe antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, en el original griego, Pablo no usa el imperativo. El apóstol Pablo está usando un tiempo verbal que no tiene traducción literal al castellano, porque en castellano no existe ese tiempo verbal.
Aquí en castellano tenemos el presente, el pasado y el futuro. Pero en el griego original había un tiempo que era el presente continuo, que era algo que estaba ocurriendo en este momento, pero que se mantenía en el tiempo. Y el apóstol Pablo lo que utiliza al decir que debemos de ser llenos del Espíritu Santo es el presente continuo. Por tanto, sería más correcto traducirlo con una paráfrasis. Así que si lo traducimos con la paráfrasis adecuada, este versículo dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed y seguid siendo llenos del Espíritu Santo. Porque el presente continuo es un tiempo verbal que indica un presente que se mantiene en el tiempo. No es una experiencia que tuvimos en el pasado y ya está. El ser llenos del Espíritu Santo es algo que debe de mantenerse durante toda nuestra vida. Algunos cristianos considerados pentecostales tuvieron una experiencia en el pasado y viven toda su vida de las rentas de esa experiencia y se olvidan de la necesidad de renovar nuestra experiencia con el Espíritu Santo cada día. Porque de la manera que respiramos cada día, de la manera que nos alimentamos, que alimentamos nuestro cuerpo cada día, de la manera que bebemos cada día, de la misma manera necesitamos renovar nuestra experiencia con el Espíritu Santo cada día, para que cada día podamos tener la revelación de Dios fresca y nueva, a fin de fortalecer nuestro hombre espiritual a través de nuestra intimidad con Dios. El bautismo del Espíritu Santo no es como el bautismo en agua, en el que yo me sumerjo o me sumergen en agua y me levantan y ya he tenido la experiencia del bautismo en agua y ya está. La experiencia del bautismo del Espíritu Santo es sumergirnos en el Espíritu Santo y permanecer toda nuestra vida sumergidos en el Espíritu Santo. Que las corrientes de agua del río del Espíritu sean la que nos mueva, sea la que nos lleve de un lado a otro. Necesitamos poder beber diariamente del río de agua viva. Necesitamos cada día la revelación de Dios. Y el Espíritu Santo es quien nos ayuda a poder entrar en comunión íntima y personal con Dios, donde podemos obtener la revelación de Dios. A lo mejor te estás preguntando, si yo ya experimenté el bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué otra experiencia puedo tener con el Espíritu Santo? Quiero responder a esta pregunta que me parece muy interesante, porque no se trata de tener otra experiencia con el Espíritu Santo. Se trata de renovar esa experiencia a través de la búsqueda de la presencia de Dios. Porque podemos experimentar el bautismo del Espíritu Santo más de una vez. El bautismo del Espíritu Santo no tiene por qué ser una experiencia única en nuestra vida cristiana. Podemos experimentar el bautismo del Espíritu Santo tantas veces como el Espíritu Santo quiera. Y por eso necesitamos buscar de verdad la presencia de Dios en nuestra vida, para poder experimentar la llenura, la plenitud del Espíritu cada día. Yo quiero que leamos lo que escribe Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 31. Cuando lo encontréis, por favor, podéis leerlo. Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orando en el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si nos damos cuenta, esto es una experiencia similar a la ocurrida el día de Pentecostés. Porque dice que todos, y cuando dice todos, quiere decir todos los que estaban allí presentes, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero que nos demos cuenta que quienes estaban allí reunidos era la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén estaba orando porque habían sido amenazados por las autoridades civiles.
Y toda la iglesia de Jerusalén estaba congregada orando, pidiendo a Dios valentía para poder predicar con valor el Evangelio. Y todos los que estaban reunidos, como eran la iglesia de Jerusalén, probablemente, por no decir casi seguro, que los 240 que fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés estaban también aquí reunidos. Y Lucas, que además de médico era un historiador, es decir, era muy cuidadoso de escribir las cosas tal y como habían acontecido, escribe en este versículo que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto quiere decir que todos tuvieron de nuevo una experiencia similar a la del día de Pentecostés, incluidos los que ya la habían experimentado el día de Pentecostés. Por tanto, el bautismo del Espíritu Santo no tiene por qué ser una experiencia única en la vida del cristiano. Es una experiencia que se puede tener varias veces a lo largo de nuestra vida y que debemos anhelar tenerla. Debemos buscar la presencia de Dios y desear que el Espíritu Santo pueda ser derramado en nuestras vidas cada día. Porque hay muchas cosas en el día que van manchando nuestras vestiduras. Hay muchas cosas a lo largo de nuestra vida, por mucho que nosotros queramos mantenernos en santidad. Hay un bombardeo continuo a través de nuestros sentidos por parte del principado de tinieblas para manchar nuestras vestiduras. A través de lo que nuestros ojos ven, a través de lo que nuestros oídos oyen, a través de nuestros pensamientos, a veces incluso a través de lo que nosotros hablamos. Hay un bombardeo y un ataque permanente del principado de tinieblas que, aunque estemos vestidos con toda la armadura de Dios, a veces la armadura de Dios se daña y necesitamos cada día renovar nuestra experiencia con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude en el proceso de santificación y podamos ir limpiando cada día nuestras vestiduras y el Espíritu Santo pueda ir renovando la armadura de Dios en nuestras vidas para que podamos resistir firmes frente a las acechanzas del maligno. Pero aunque el Espíritu Santo es soberano y se derrama sobre quien Él quiere, yo quiero que te preguntes, ¿sobre quién será más probable que sea derramado el Espíritu Santo? ¿Sobre un cristiano que lo anhela cada día, que cada día busca la presencia de Dios, que cada día desea ser llenado por el Espíritu Santo? ¿O un cristiano que casi ni se acuerda del Espíritu Santo? ¿Sobre quién será derramado el Espíritu Santo? Dios puede hacer un milagro y derramarse sobre alguien que no lo busca, como ha ocurrido a veces. Pero lo más normal es que sea derramado sobre los cristianos que lo anhelan, que lo buscan celosamente, que buscan el reino de Dios y su justicia por encima de todas las cosas. Por eso necesitamos anhelar ser llenos del Espíritu Santo. No debemos conformarnos con las experiencias del pasado. Necesitamos una relación real, personal, íntima cada día, porque esto nos lleva a tener una revelación fresca y nueva cada día del Dios tres veces santo y todopoderoso. Y antes de seguir adelante, quiero dejar claro algo, porque quizás en alguien que puede esto quizás crear ciertas dudas. Cuando yo hablo de una revelación nueva y fresca cada día, para nada me estoy refiriendo a tener una revelación diferente a lo que está escrito en la Biblia, porque eso nos llevaría, como así ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia, a crear otras religiones y otras sectas alejadas de la voluntad de Dios. Porque, como veremos más adelante, la revelación que podamos tener siempre debe de estar dentro de los límites de la palabra de Dios. No podemos tener ninguna revelación que provenga de Dios que se salga de lo escrito en su palabra. La revelación a la que me estoy refiriendo
cuando digo que tenemos que tener una revelación fresca y nueva cada día, no es solamente el tener un mayor grado de conocimiento y comprensión de las Escrituras. Me refiero a tener una mayor comprensión de la persona de Dios, de la persona del Padre, de la persona de Jesús, de la persona del Espíritu Santo. Además de la revelación que necesitamos cada día para tomar decisiones, porque hay muchas decisiones que tenemos que tomar a lo largo de cada día que no las podemos resolver leyendo la Biblia. Porque en la Biblia, por ejemplo, no me dice si me tengo que comprar un dúplex o un piso o una casa de campo. Eso es una revelación que si yo quiero tomar la decisión en plena certidumbre de que esa es la voluntad de Dios, tengo que tener una revelación de Dios a mi vida. Ya sea directa a mi corazón, a través de una palabra profética, a través de una visión, de sueños. Y lo de las casas lo he puesto como un simple ejemplo. Hay muchas decisiones a lo largo del día que tenemos que tomar y que deberíamos de tomarlas siempre teniendo presente al Señor. Porque debemos de vivir teniendo siempre presente que somos hijos de Dios y que como hijos de Dios le debemos obediencia. Cada día necesitamos vivir en el centro de la voluntad de Dios. Cada día necesitamos cumplir los planes y los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y muchas veces son cuestiones que las Escrituras no pueden hablarnos, porque son cuestiones particulares y precisas de situaciones y decisiones actuales. Espero que esta aclaración haya quedado clara, valga la redundancia. No podemos conformarnos con nuestra experiencia con el Espíritu Santo en el pasado. Necesitamos renovarla de día en día para tener una revelación de Dios fresca y nueva cada día. Así que, como os dije la semana pasada, ahora quiero que veamos dos filtros que debe de pasar toda revelación que tengamos. Hay dos filtros principalmente que debe de pasar. Hay otros, pero que son más subjetivos y que, por ejemplo, el que una revelación traiga paz a nuestro corazón, esto puede ser indicio de que viene de Dios, pero no es un filtro definitivo, porque el cementerio está lleno de gente que tiene paz. Y Jonás estaba dándole la espalda a la voluntad de Dios y tenía tanta paz que fue capaz de dormirse en medio de una tormenta. A veces la paz puede ser un engaño, porque cuando hemos matado nuestra conciencia, entonces la conciencia ya no nos redarguye y podemos sentir paz, estando dándole la espalda a Dios. Pero hay dos filtros que no son subjetivos y que cuando tenemos revelación de Dios debe de cumplir, o que debemos de pasar nosotros las revelaciones que recibimos por estos dos filtros para no ser engañados. El primer filtro, y este es el más importante, este es el más sagrado, el que jamás debemos de descuidar. Para saber si una revelación viene de Dios, el primero y principal y mayor filtro, como os decía antes, son las Sagradas Escrituras. Porque nunca, nunca, nunca Dios o su Espíritu va a ir o va a decir algo que vaya en contra de lo que Él ha revelado en su palabra. Yo quiero ponerte un ejemplo para que lo entiendas. Imagínate que yo soy soltero y estoy buscando novia y me enamoro de una chica que no es cristiana. No necesito revelación de Dios para saber que esa no es la voluntad de Dios. Porque las Escrituras ya dicen en Corintios: no os unáis en yugo desigual con los infieles. Y si Dios ya lo ha revelado en su palabra, no esperes que te revele algo diferente de lo que dice su palabra. ¿Y si se convierte luego?
Pues el orden de Dios es ora y testifícale antes, y cuando se convierta entonces hazte novia de ella. Pero no alteres el orden, porque a lo mejor podría salirte bien, pero en un porcentaje muy alto de los casos sale mal. Y os lo digo que, gracias a Dios, yo me he criado en un hogar cristiano, por lo que llevo muchos años viendo y oyendo muchos casos. Y conozco poquísimos casos de personas que les ha ido bien y muchísimos casos de personas que les ha ido mal. Así que cuando hay algo, cuando tienes que tomar una decisión en la que Dios en su palabra ya ha revelado su voluntad, no necesitas buscar a Dios para saber qué es lo que Dios te va a decir, porque Dios, el Espíritu Santo, jamás te va a decir algo contrario a lo que dice su palabra. Yo quiero que leamos lo que el apóstol Pedro escribe en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yo quiero que podamos reflexionar acerca de en qué momento escribe el apóstol Pedro este versículo. Si leéis unos versículos antes, Pedro está relatando su experiencia personal en el monte de la transfiguración. La experiencia personal que él tuvo en el monte de la transfiguración, como digo, fue personal, no se la contó nadie. No vino ningún apóstol, ningún discípulo a contarle que Jesús se había transfigurado y que aparecían ahí Moisés y Elías. No. Lo vio él con sus ojos. Él con sus oídos escuchó la voz de Dios. Sin embargo, después de contar su experiencia, él lo que está diciendo con este versículo es que mi fe, la base de mi fe no está en mi experiencia personal, porque mi experiencia personal me puede engañar. La palabra profética más segura, la voz de Dios más segura, la que no nos va a fallar jamás, son las Sagradas Escrituras. Las Escrituras son la palabra profética más segura que alumbra el lugar oscuro. La palabra de Dios trae revelación de lo que viene de parte de Dios. Porque cualquier enseñanza, cualquier revelación o cualquier espíritu que vaya en contra del sentir general revelado en la palabra de Dios, no viene de Dios. Y quiero recalcar que lo que viene de Dios no puede ir en contra del sentir general de las Escrituras. No basta con que encontremos algún versículo en la Biblia que pueda apoyar lo que estamos filtrando. Lo que viene de Dios nunca puede contradecir el sentir general de las Escrituras. Y para aclarar esto os voy a poner otro ejemplo, el de la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad coge un versículo de aquí y otro de allá para tratar de apoyar su falsa teología, que es una herejía. Pero la teología de la prosperidad va en contra del sentir general de las Escrituras, aunque hayan versículos que podamos sacar de su contexto y con las que podamos apoyar esa teología. Pero la teología de la prosperidad lo que te induce es al egoísmo, es al desear tener cada vez más riqueza. Cuando el Señor Jesús dijo claramente que debíamos de hacer riquezas en el cielo y no en la tierra. Cuando todo el sentir general de la enseñanza es que no debemos de ser egoístas, no debemos de tener avaricia, no debemos de amar las riquezas. Luego, aunque alguna revelación la podamos apoyar en algún versículo suelto de la palabra de Dios, eso no nos puede valer.
La revelación que viene de Dios jamás, nunca contradice el sentir general de las Escrituras. Cualquier revelación por el medio que nos haya sido entregada, que contradiga o vaya contra el sentir general de las Escrituras, debemos de desecharla. Porque las Escrituras son la palabra profética más segura. Es el ancla que impedirá que nos desviemos del camino por el que Dios quiere que andemos. Pero también es importante que entendamos que algo que no contradice el sentir general de las Escrituras puede no ser una revelación de Dios. Y os voy a poner también otro ejemplo, porque siempre los ejemplos nos ayudan a entender. Aquí pues no se da mucho, pero en iglesias más grandes, en iglesias pentecostales más grandes, se dan mensajes proféticos o versículos. Muchas veces esos mensajes no vienen de Dios, a pesar de que están basados en un versículo. Porque un mensaje profético es algo que Dios quiere decir en ese momento a su pueblo. Y si Dios no quiere decir ese versículo a su pueblo y alguien lo da como una profecía o como un mensaje profético, está fuera de la voluntad de Dios. Y por tanto no viene de Dios, aunque sea un versículo de la Biblia. Por eso debemos ir con mucho cuidado. ¿Sabéis lo que había que hacerle antiguamente? Gracias a Dios estamos en el tiempo de la gracia, si no los cementerios estarían llenos de cristianos. Pero ¿sabéis lo que se hace antiguamente? Aquel que decía, así ha dicho Jehová, y Jehová no había hablado y no se cumplía lo que decía. ¿Sabéis lo que se le hacía? Se le lapidaba, es decir, se le apedreaba hasta la muerte. Y hoy en día, nosotros no tenemos este problema, somos poquitos y no tenemos este problema, pero hay en las iglesias más numerosas, pentecostales, y cuanto más extremistas en el pentecostalismo, más se da. Hay muchos mensajes que realmente no provienen de Dios. Porque hay demasiada ligereza para decir, el Señor me ha dicho. Por eso si no estás muy seguro de que Dios te ha dicho, es mejor que digas, tengo un sentir que puede venir de parte de Dios. Que no que digas, así ha dicho Jehová o el Señor me ha dicho, y luego resulte que no proviene de Dios, sino de tu propia carne, en el mejor de los casos, porque puede venir también del enemigo. El segundo filtro, el primer filtro hemos dicho que son las Sagradas Escrituras. El primer filtro nos sirve para desechar todo aquello que no proviene de Dios. Pero hay otro filtro que muchas veces en las iglesias pentecostales no les gusta aplicar, y incluso hace que muchos cristianos se reboten. Y me estoy refiriendo a sujetar la revelación obtenida al juicio de los que están en autoridad sobre nosotros. El apóstol Pablo dice que no hay autoridad que no haya sido dada por Dios. Jesús dijo que para tener autoridad necesitamos estar bajo autoridad. Y estar bajo autoridad, sujetarnos a la autoridad, no es para sujetarnos mientras que la autoridad nos da palmaditas en la espalda, es para aceptar también la opinión y el juicio de la autoridad cuando ésta va en contra de lo que nosotros pensamos, sentimos o entendemos. Y estoy hablando acerca de, en general, de la obediencia a los que están en autoridad, pero también acerca de la revelación. Evidentemente, si el que está en autoridad me está diciendo algo que va en contra de lo que está escrito en la palabra, ya digo que el primer filtro más seguro, el primer filtro que debe de pasar todo, es por las Escrituras. Y si quien está en autoridad os está enseñando algo que es contrario a la voluntad de Dios, tenéis que decírselo. Y no me vale decir, no, es que Dios no me ha puesto para juzgar. Pues sí, Dios nos ha puesto para juzgar. No para juzgar de si, ay mira, el hermano
pues come sangre y yo no como sangre, o no sé, cosas de estas que no tienen importancia, pero cuando se está induciendo al pecado, se está permitiendo el pecado, se está induciendo a una herejía, sí debemos de juzgar. Y Jesús mismo le dictó al apóstol Juan una carta para la iglesia de Éfeso, que está en Apocalipsis. En la carta que Jesús, directamente Jesús, le dicta a Juan, le dice que le escriba a la iglesia de Éfeso, porque has probado a los que tienes como cosas buenas. Entre las cosas buenas que nombra de la iglesia, dice es que has juzgado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, Jesús le está diciendo que han hecho bien de juzgar si las personas que se presentaban como apóstoles lo eran o no. Ahora, ¿por qué debo de juzgar? ¿Porque sea alto, guapo, feo? ¿Porque grite mucho, grite poco? No, tengo que juzgar según las bases establecidas en la palabra de Dios. Cada ministerio tiene unas señales que le deben de acompañar y que vienen escritas en la palabra de Dios. Así que si a mí me viene, aunque sea el mayor apóstol más renombrado en la tierra, si no tiene las señales que en la Biblia pone que debe de tener un apóstol, no tengo que reconocerlo como apóstol, aunque haga milagros, porque Satanás también hace milagros. Debemos de tener como la mayor ancla de nuestra vida las Escrituras. Pero luego, cuando la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros vive en orden, enseña lo que pone la palabra, nosotros debemos de sujetarnos a la autoridad que tenemos sobre nosotros y debemos de sujetar nuestras revelaciones a la opinión y el juicio de los que están en autoridad sobre nosotros. Porque Dios es el que ha creado la autoridad. Dios es el que delega su autoridad. Y como consecuencia, Dios respeta la autoridad que Él ha delegado. Por lo que si Dios tiene una revelación para la iglesia o para algún miembro de la iglesia, Dios lo confirmará a través de la autoridad que Él ha establecido en la iglesia. Y si no, si Dios no lo confirma a las autoridades, es recomendable esperar y orar. Que no que nos precipitemos y arruinemos lo que quizás era una revelación de Dios, pero no era el tiempo de Dios. Porque aún la revelación de Dios necesita del tiempo de Dios para poder ser de bendición. Y muchas veces tenemos la tendencia a precipitarnos. Y queremos que nuestra voluntad, queremos que lo que nosotros hemos recibido o pensamos que hemos recibido de Dios se lleve a cabo enseguida. Pero Dios respeta la autoridad que Él ha establecido. Él respeta la autoridad que Él ha delegado. ¿Sabéis? Me acuerdo una vez cuando yo era muy jovencito todavía, que vino una mujer a la iglesia que pastoreaba a mi padre, que pretendía ser profeta. Y mi padre le dijo, pues me parece muy bien, usted se sienta en el banco, cuando usted tenga una revelación, me la escribe y me la pasa, y yo ya juzgaré y administraré la revelación conforme Dios me muestre. Nunca más volvió a venir esta mujer a la iglesia. Pero también tuvimos otro caso, y este ya no era yo tan jovencito, éramos pastores en la iglesia de Torremolinos. Había una hermana que siempre tenía revelaciones, sueños y revelaciones, y bueno, hubieron algunas que me parecieron que podían provenir de Dios y las comuniqué a la iglesia, las pusimos en el tablón de anuncios. Pero llegó cierto momento que me dijo una revelación que yo recibí de parte de Dios, que eso no venía de Él. Y no fue que yo tuve una revelación, sino que contradecía ciertos principios establecidos en la palabra de Dios. Y le dije a la hermana, mira hermana, esta revelación no proviene de Dios. Y no proviene de Dios por esto y por esto. Y yo, bien. Desde entonces tomó una mala actitud en la iglesia y acabó marchándose de la iglesia.
Es muy fácil estar sujetos a la autoridad cuando la autoridad nos dice a todos que muy bien, que todo está bien. Pero es más difícil sujetarse a la autoridad que Dios ha establecido cuando la autoridad no está de acuerdo con lo que nosotros recibimos. Pero debemos ir con cuidado porque Dios ha puesto la autoridad para ayudarnos a que no nos desviemos. Y quizás podéis pensar, bueno, eso a ti es fácil decirlo porque tú eres el pastor, pero yo estoy sujeto a autoridad, yo estoy bajo un ministerio apostólico y yo rindo cuentas al ministerio apostólico al cual estoy sujeto. No hay autoridad, no podemos tener autoridad si no estamos sujetos a autoridad. Y la revelación hay que sujetarla al juicio y la revelación de los que están en autoridad. Yo quiero que leamos lo que el apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14 y versículo 29. Primero, así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. lo que ellos dicen. Pablo dice, y los demás juzguen. Pero ¿a quién se refiere Pablo con los demás? ¿Al conjunto de los miembros de la iglesia? No. Pablo está hablando de los profetas. Es decir, está hablando de los que están ejerciendo el ministerio profético. El ministerio pastoral y todos los ministerios de enseñanza en parte son ministerios proféticos, porque cuando enseñamos estamos hablando de parte de Dios. Por tanto, lo que el apóstol Pablo está diciendo, cuando un profeta, cuando alguien con el ministerio profético recibe una profecía, que los otros que están en el ministerio juzguen si esa profecía viene de parte de Dios. Y esto lo dice nada más y nada menos que el apóstol Pablo. A Pablo no le importaba que pudieran juzgar lo que él enseñaba. El apóstol Pablo supervisaba también lo que Silas ministraba, porque Silas era profeta. Pero Silas estaba sujeto al ministerio apostólico de Pablo. Silas no iba por ahí dando profecías. Silas pertenecía al equipo apostólico de Pablo. Y cuando vamos a dar un mensaje profético, tenemos que sujetarlo al juicio de los demás ministerios. Porque todo lo que viene de Dios, Dios respeta y cumple el orden establecido por Él. Dios no se salta la autoridad que Él ha establecido, porque Dios nunca actúa en contra de lo que Él ha establecido, y eso incluye el respeto y la obediencia a las autoridades que Dios ha establecido. A lo mejor alguien que es muy espiritual piensa, pues yo no obedezco a los hombres, yo solo obedezco a Dios. Pues Dios, a través del autor de la carta a los Hebreos, dice que debemos de obedecer y sujetarnos a las autoridades espirituales que Él ha establecido. Y esto debe de ser una realidad, aun cuando los que están en autoridad no piensan lo mismo que nosotros. Porque cuando piensan lo mismo es fácil obedecer y sujetarnos, pero cuando no están de acuerdo con nosotros es más difícil. Cuando tenemos una revelación de parte de Dios, tenemos que pasarla por el filtro de la palabra de Dios y por el filtro de las autoridades que Dios ha establecido, porque esto nos ayudará a guardar nuestro corazón de los engaños sutiles del enemigo. Y para terminar con este tema de la revelación de Dios, vamos a ver el segundo requisito que hace falta para tener revelación. La semana pasada y hasta ahora he estado hablando del primer requisito y de la revelación. El primer requisito es ser lleno del Espíritu Santo, tener comunión íntima y personal con Dios. Y el segundo requisito es
obedecer la voluntad de Dios. Porque si no hay obediencia a la voluntad de Dios, no hay revelación de Dios. Yo cuando hay personas por ahí que van dando mensajes proféticos y ves sus vidas y ves que sus vidas para nada reflejan la vida cristiana, ya automáticamente pongo en cuarentena los mensajes que dan. Podría ser, porque Dios hace lo que quiere. Y ya dije la semana pasada que Dios en cierta ocasión habló a través de una burla. Pero lo que son las excepciones no las podemos convertir en reglas generales. La regla general es que si no hay obediencia, no hay revelación. A veces queremos que Dios nos hable, pero cuando Dios nos habla, nosotros no nos damos por enterados o no obedecemos. Y esto es una auténtica contradicción. Porque cuando Dios se revela y habla, lo que Él espera de cada uno de nosotros es que obedezcamos. Y de hecho, si estudiamos a lo largo de toda la Biblia las ocasiones en las que Dios se ha revelado a las personas y les ha mostrado su voluntad, siempre la persona ha recibido la revelación de Dios y ha obedecido a Dios. Y si alguna persona no ha obedecido a Dios, Dios ha dejado de hablarle y de revelarse a Él. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces anhelamos revelación de Dios en ciertos temas en nuestra vida, pero hay en otros temas en los que Dios nos ha dado revelación y no hemos obedecido. Ahora yo quiero saber, volviendo al ejemplo de la casa, yo quiero saber yo quiero que Dios me diga si me tengo que comprar el chalet, el piso o la casa de campo, pero cuando Dios me dijo de que le hablara a mi vecino de al lado, le desobedecí. Cuando Dios me pidió que yo le sirviera en la iglesia, le desobedecí. Entonces ahora cuando yo busco a Dios para obtener revelación de cuál es la casa que tengo que comprarme, Dios guarda silencio porque no le he obedecido antes. Y vamos a ver un ejemplo claro que esto es así con el rey Saúl. Vamos a leer en primer lugar y mantener el libro de 1 Samuel abierto, porque vamos a leer varios versículos. El primer pasaje que vamos a leer se encuentra en 1 Samuel capítulo 10, versículos 9 al 11. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de... Primera Samuel 10, 1 Samuel 10, versículos 9 al 11. Aconteció luego que apenas volvió él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios el corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Cuando llegaron allá apoyados, la compañía de los profetas les salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Todos los que lo conocían de antes, al ver lo que profetizaba con los profetas, se decían unos a otros: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también está entre los profetas. Todo esto que está hablando del rey, de Saúl, cuando todavía no era rey. Aquí Saúl era un jovencito con un corazón humilde que amaba a Dios. Y Samuel le dice que él va a ser rey. Y él se vuelve hacia su casa y por el camino el Espíritu Santo vino sobre él y comenzó a profetizar. Es decir, él tuvo revelación de Dios. El Espíritu Santo pudo moverse a través de él y pudo él dar mensajes proféticos. Saúl era sensible a la voz de Dios. Y durante el primer tiempo de su reinado, Saúl fue sensible a la voz de Dios. Y cuando Dios le mandaba algo, él obedecía. Y Dios le hablaba a través del profeta Samuel. Pero a lo largo del reinado de Saúl, Saúl se
se llenó de orgullo y se rebeló contra Dios y empezó a desobedecer. Y lo curioso es que su desobediencia no era un darle la espalda a Dios, era hacer las cosas a medias. Y estamos muy acostumbrados a cuando Dios nos dice algo, hacer las cosas a medias. Dios le dijo que matara a todos los amalecitas para obtener venganza por lo que los amalecitas habían hecho al pueblo de Israel cuando iban camino por el desierto y estaban cansados. Y Dios quería ejecutar su venganza contra los amalecitas y le dara orden a Saúl de ir y hacer guerra contra los amalecitas y matar a todos los amalecitas, a todo ser vivo del pueblo de Amalek, incluso al ganado, lo tenía que matar. Pero Saúl obedeció a medias. Y vamos a ver lo que le ocurrió a Saúl cuando comenzó a desobedecer a Dios. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Vemos como a partir de que Saúl comenzó a desobedecer a Dios, el Espíritu de Dios, que en el principio vino sobre él e hizo que profetizara, el Espíritu de Dios que le daba la revelación, a partir de la desobediencia de Saúl, el Espíritu de Dios se apartó de él y en consecuencia dejó de darle revelación. Y esta situación en la que ya Saúl no obtenía revelación de Dios llegó al extremo que al final de su vida Saúl buscó desesperadamente revelación de Dios, pero Dios ya nunca más se le volvió a revelar. Podemos leer en 1 Samuel capítulo 28, versículo 6. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por fin. Esto me recuerda a una situación parecida que experimentó Esaú. Esaú durante toda su vida menospreció la primogenitura. Y ya cuando el padre por engaño le da la primogenitura a Jacob, entonces la procuró con lágrimas, pero ya no hubo nada a hacer. Saúl durante toda su vida menospreció la palabra de Dios y desobedeció a Dios. Y cuando ya estaba cerca del final de sus días, porque esto que hemos leído ocurrió en la última batalla que iba a pelear Saúl, en la que iba a morir él y sus hijos en la batalla. Cuando él tenía que enfrentarse a los filisteos, procuró obtener palabra de Dios, quiso escuchar la voz de Dios, quiso saber qué es lo que Dios tenía que decirle, cómo debía enfrentar a los filisteos, pero ya era demasiado tarde. El Espíritu de Dios se había marchado de él. Y aunque Saúl consultó a Jehová, Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Muchas veces queremos obtener revelación de Dios, pero no hemos estado dispuestos a obedecer a Dios en lo que Dios nos ha ido pidiendo a lo largo de nuestras vidas. Uno de los requisitos fundamentales para que podamos obtener revelación de Dios es obedecer a Dios, no solamente en aquello que nosotros le preguntamos, sino en aquello que Dios nos ha revelado, nos ha pedido, aunque nosotros no se lo hayamos preguntado ni se lo hayamos pedido. Saúl llegó a desear oír la voz de Dios, pero Dios guardó silencio. Porque cuando Dios se revela, Dios espera obediencia. Y si no le obedecemos, Dios deja de hablarnos. Así que yo quiero que reflexionemos acerca de nuestra vida y pensemos,
Estamos obedeciendo a Dios en todo lo que Dios nos ha revelado. Estamos obedeciendo a Dios en lo que sabemos que es su voluntad. Porque mientras no le estemos obedeciendo, no pretendamos que Dios nos hable acerca de cuestiones que nosotros queramos saber. Porque para que Dios nos hable, tenemos que tener un corazón obediente a lo que Él nos revela. Muchas veces solo estamos dispuestos a obedecer a Dios en aquello que a nosotros nos gusta o que a nosotros nos parece bien. Pero Dios espera obediencia total e incondicional. Y mientras no estemos dispuestos a ofrecerle a Dios una obediencia incondicional, Dios no nos hablará, no nos dará revelaciones. Porque solo cuando somos fieles en lo poco, Dios nos da lo mucho. Nuestra falta de obediencia es una de las mayores barreras y uno de los mayores frenos que tenemos hoy en día para recibir revelaciones de Dios. Porque lo que Dios espera de nosotros es nuestra obediencia. Así que si queremos vivir en la dimensión del Espíritu, siendo guiados por Dios en nuestro día a día, tenemos que estar dispuestos a obedecer a Dios en todo aquello que Dios nos demanda, ya sea grande o pequeña la demanda. Nosotros tenemos que obedecerla. Porque si no somos obedientes a sus demandas, Dios acabará por dejar de hablarnos. Y a lo mejor, cuando nosotros queramos escuchar su voz, Él ya no nos quiere hablar. Quiero terminar solamente leyendo un versículo que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 27, donde el Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Si somos ovejas de Dios, tenemos que oír la voz de nuestro pastor. Me estoy refiriendo al buen pastor, a Jesús. Y si oímos su voz, tenemos que seguirle. Y seguirle quiere decir obedecerle en todo lo que Jesús nos pida. La vida cristiana no consiste en la práctica de reuniones, de ceremonias y de rituales. La vida cristiana consiste en una relación diaria con nuestro pastor, oyendo su voz cada día y obedeciéndole en todo lo que Él nos pide. Y mientras no le obedezcamos, podremos seguir oyendo. Mientras le obedezcamos, podremos seguir oyendo su voz y seguiremos siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero cuando no estemos dispuestos a obedecerle en todo, Dios dejará de hablar. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a oír su voz y a obedecerle siempre. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias porque tú nos haces oír tu voz. Gracias, Señor, porque tú te revelas a nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo que nos llena, Señor, y que nos hace entrar en intimidad contigo. Yo te pido, Señor, que cada día entremos en el lugar santísimo y podamos postrarnos a tus pies y podamos oír tu dulce voz. Oh Padre, y ayúdanos a ser sensibles a la voz del Espíritu. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder oír tu voz y obedecerte, porque anhelamos, Señor, oírte cada día más. Anhelamos ser guiados por tu Santo Espíritu. Anhelamos poder tomar las decisiones conforme a tu perfecta voluntad, porque anhelamos vivir en el centro de tu perfecta voluntad, Señor. Por eso yo te pido, Señor, que nos des oído atento a tu voz y que nos ayudes a buscarte sobre todas las cosas. Padre, que cuando salgamos de este lugar, tu palabra no caiga en saco roto, sino que de verdad la meditemos en nuestro corazón y te busquemos en el nombre de Jesús. Amén.